Apocalipsis, capítulo número 13. Vamos a empezar a estudiar dentro de lo que es el juicio por la alianza contra Dios. Hoy vamos a iniciar con el complemento de esa alianza. Ya hemos visto que la alianza la conforma, el principal incitador de la alianza es Satanás, y ha llevado a la tercera parte de los ángeles de Dios, también los convenció para que se aliaran con él, para estar en contra de Dios. Y de acuerdo a como viene la escritura, hoy empieza a hablar ya de la alianza que ha hecho, que está formando ya con los seres humanos. De ahí que el título, las dos bestias, que son los principales que forman esa alianza contra Dios. Las dos bestias son los líderes principales que han hecho alianza con el diablo para estar en contra de Dios. Y una de esas bestias, la primera bestia, es el gobierno. Todos los gobiernos, no todos los gobiernos, solamente todos los gobiernos que están en contra de Dios forman alianza con Satanás. La segunda bestia es toda la iglesia, toda la religión, toda la iglesia, aunque se llame cristiana, pero que está en la apostasía, o que es iglesia apóstata, es decir, que no se sujeta a la palabra de Dios. En la segunda bestia, también en la primera bestia, luego lo vamos a ver, cómo se empiezan a unir la primera con la segunda con la primera, hacen una unión, tanto una depende de la otra como la otra depende de la otra, pero teniendo a su líder principal, que es Satanás. Luego más adelante, por ahí en el capítulo 17, viene el juicio contra estas dos bestias. Primero es el juicio contra la gran ramera, es decir, contra la iglesia apóstata, contra todo el grupo religioso que está en contra de Dios, que hace su voluntad. Y la gran ramera tiene sus inicios en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, todo el pueblo de Dios que se desvió. Luego viene el juicio contra la primera bestia, es decir, contra el gobierno, que es contra Babilonia. Pero también ahí empieza a verse como que se juntan, se unen una a la otra. Aquí habíamos dicho que pudiese haber una controversia cuando decimos que la primera bestia es el gobierno. Entonces el gobierno está en contra de Dios, y la controversia es cómo, o la pregunta sería, si está en contra de Dios, entonces no debemos obedecer a las leyes terrenales. Y la respuesta es no. Mejor dicho, la respuesta es sí debemos obedecer a las leyes terrenales. No debemos de estar fuera de lo que los gobiernos han establecido. Así es como lo marca la palabra, pero sabiendo que la mayoría de los gobiernos están en contra de Dios. ¿Por qué decimos que la primera bestia, de hecho no vamos a leer Biblia, vamos a ver nada más, no vamos a leer Biblia prácticamente de aquí, sino que vamos a tratar de encontrar una respuesta a esa posible contradicción. Dice capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. El mar representa pueblos, lenguas, tribus. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Nada más para mencionar así rápidamente que es el gobierno en contra de Dios. Las 7 cabezas son los siete gobiernos a través de toda la historia que han estado en contra de Dios. Empezamos con los egipcios, seguimos con los medopersas, y luego siguieron los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos. Hasta ahí llevamos 6. El séptimo ha salido o ha habido modificaciones, y luego encontramos un octavo también.
pero ellos son todo el gobierno que ha representado y que ha estado siempre en contra de Dios. Los egipcios estuvieron en contra de Dios, teniendo al pueblo esclavizado. Los asirios se llevaron, los medopersas se llevaron esclavos a las 10 tribus. Babilonia se llevó esclavo a las otras 2 tribus. Los griegos helenizaron al pueblo de Dios. Los romanos los tenían para que pagasen impuestos. En fin, a partir de mañana empezamos ya a ver ahora sí lo que es el texto. Hoy nada más damos eso para que veamos que la primera bestia pues es el gobierno, todo el gobierno que está en contra de Dios. Pero aquí surge esa pequeña contradicción, porque luego dice la palabra ahí en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 4, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y entonces empieza la controversia en nuestra mente. Bueno, si Dios establece o si Dios puso a las autoridades terrenales, es como si Él hubiese puesto pues algo en contra de Él mismo. Bueno, Dios estableció un orden y Dios puso a las autoridades para orden dentro de la sociedad humana. Si no hubiese autoridades, esto sería un caos total. Dios puso a las autoridades terrenales, pero Dios no está a favor de lo que hacen esas autoridades terrenales. No está a favor en cuestión de la corrupción, me refiero, en cuestión de la injusticia que se comete. En eso no está de acuerdo Dios. Por ello, luego, capítulo 18, hace el juicio contra toda la autoridad, porque la autoridad tiene un poder, pero ha usado de una manera equivocada ese poder. Pero para un cristiano debe de uno sujetarse y debe uno someterse a las decisiones del gobierno en cuanto a lo civil, porque el gobierno no tiene injerencia en cuanto a lo espiritual. Ahí es diferente. La situación del Estado, la situación del gobierno es muy distinta en cuanto a la situación o al estado de la iglesia. La situación del gobierno es para orden, para todo lo civil, para el pago de impuestos, para que la sociedad tenga una manera más tranquila de vivir, una manera más segura de vivir, aunque sabemos que hay inseguridad, porque los gobiernos han aplicado mal ese poder que han tenido o que Dios les ha otorgado. Pero eso es otra cosa. Lo que uno tiene que hacer como cristiano es sujetarse. Es decir, no vamos a ponernos como los judíos en tiempos de Jesucristo, que nosotros los cristianos seguimos a Jesús. Y los judíos, en vez de seguir a Jesús, pidieron a Barrabás, a un revolucionario que se puso en contra del gobierno que había estado puesto por Dios. Si los gobiernos son puestos por Dios, es para orden, y son para lo relacionado a lo civil nada más, al orden social. No tienen injerencia en cuanto a lo espiritual. Hoy los gobiernos han prohibido las reuniones en edificios. Se tiene que respetar esa decisión, se tiene que obedecer esa decisión. Pero la iglesia somos los miembros que tenemos hogares, y en los hogares tenemos la obligación de obedecer a Dios y de reunirnos. Ahí un gobierno no puede entrar en esa situación. Hoy la iglesia se reúne en hogares, sigue haciendo el servicio de adoración, no ha cambiado en absoluto, seguimos predicando, seguimos evangelizando, sigue su función. Y aún a la par que sigue su función, hemos estado obedeciendo las autoridades que Dios ha establecido para orden solamente. Sigo leyendo ahí Romanos para que veamos que esto es un mandamiento de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Obviamente sí, si uno está en contra de la autoridad terrenal, pues acarrea condenación. Bríncate un semáforo en rojo y vas a traer un castigo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. No estamos para hacer lo que quiera uno. Obviamente Dios es una autoridad suprema y nosotros obedecemos a Dios primero que a las autoridades en cuanto a lo espiritual. Pero si nosotros obedecemos a las autoridades en cuanto a lo civil, entonces estamos obedeciendo a Dios también, porque Él ha ordenado todo eso. Tenemos que cumplir, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cumplir con las autoridades terrenales, pero también cumplir con la autoridad de Dios. Siempre teniendo en cuenta que en cuanto al espiritual, la orden de Dios es suprema, es superior. La obediencia a las autoridades en cuanto a lo civil, no en cuanto a lo espiritual. Lo repito, es en cuanto a lo civil. La autoridad no puede o no debe, o si prohíbe una reunión, la iglesia tiene que buscar la manera de reunirse para obedecer a Dios. Obedecemos a las autoridades siempre y cuando no estén en contra de los mandamientos de Dios. Pero un mandamiento de Dios es que todo cristiano debe de obedecer a las autoridades. Una cosa es de que los gobiernos estén en contra de Dios y otra cosa es de que un cristiano no quiese obedecer a los gobiernos. Si no queremos obedecer a los gobiernos, entonces estamos desobedeciendo a Dios, porque este es un mandamiento, la obediencia a los gobiernos. Aunque estén en contra de Dios, Dios los va a juzgar. Más adelante, capítulo 18, viene el juicio contra todos los malos gobiernos o contra todos los gobernantes, que es la primera bestia, aunque se unen, se mezclan luego la primera y la segunda bestia. Este es también, por decir, allá en la primera carta de Pedro, viene algo parecido. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Es necesario, es obediencia, aun que los gobiernos estén en contra de Dios, es necesario la obediencia a los gobiernos en cuanto al orden, en cuanto a lo que ellos dictaminen. Tiene uno que someterse, tiene uno que sujetarse a las decisiones de los gobiernos. Estén bien o estén mal, sean injustas, eso al final ellos también serán juzgados por las decisiones que tomen. Dios ha ordenado o ha puesto gobiernos para el bienestar, para el orden social. Vuelvo a repetir, no con ello significa que Dios avala la corrupción, la injusticia, todo lo podrido que en ocasiones está los gobiernos, cómo manejan esa autoridad que tienen a su favor y cómo lo hacen de una manera injusta contra los que ellos gobiernan. Pero ellos al fin serán juzgados. Nosotros el cristiano tiene que obedecer a las instituciones, a los gobiernos, porque de esa manera estamos obedeciendo a Dios en cuanto a lo civil, en cuanto a lo social. Porque en cuanto a lo espiritual, uno debe de obedecer a Dios sobre todas las cosas. Las reuniones tienen que ser, la adoración tiene que seguir, la comunión tiene que seguir, buscar las alternativas o tener alternativas de reunión, pero tenemos que cumplir, así como lo hacían los primeros cristianos, que se reunían en sus casas porque los gobiernos estaban en contra de ellos, pero ellos buscaban la manera de reunirse, se reunían en sus casas de madrugada, e inclusive en partes muy profundas de los hogares donde no pudiesen ser escuchados. Tenían de alguna manera miedo, pero al fin respetaban a las autoridades, pero respetaban más a Dios porque se seguían reuniendo. Pedro, en lo que leímos en Pedro, es algo, dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigos de los malhechores. Debemos de someternos
así como nuestro Señor Jesucristo cuando fue apresado de una manera injusta. Jesús sabía que estaba siendo apresado de una manera injusta. No había un cargo por el cual podía ser detenido de esa manera, a esa hora de la noche, en un juicio de madrugada, jamás visto. La mayor injusticia que ha cometido el gobierno lo cometió con Jesús, pero Jesús no se rebeló, no trató de, a pesar de que podía, porque Él es Dios. Él dice, ¿qué no puedo yo llamar a mi Padre? Me mandará una legión de ángeles y me rescatarán. Él podía hacerlo, pero ¿qué hizo? Se sujetó a la autoridad, porque Él dijo, yo he venido a cumplir la ley. Él vino y cumplió con la ley terrenal y permitió que lo apresaran de esa manera injusta, a esa hora de la noche, y un juicio a la medianoche, terminar en la madrugada, y luego a la media tarde o al mediodía ser crucificado. Permitió que lo mataran, lo crucificaran totalmente de una manera injusta en cuanto a las leyes humanas, porque su propósito era espiritual. Pero también con ello nos deja una gran enseñanza de decir, o de que nosotros seguimos a Jesús, y cuando veamos alguna situación injusta que nos está pasando en nuestra vida, dentro o a través o por estos gobernadores, tenemos que someternos, tenemos que sujetarnos, porque seguimos el ejemplo de Jesús. Dice la Escritura en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, para ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que están de acuerdo con las palabras de Jesucristo, están en armonía con las de Juan apóstol cuando escribe Apocalipsis, están en armonía con las de Pablo cuando escribe en Romanos, y totalmente en armonía con Pedro. Dice Juan 19:11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Dándole la explicación ahí de que toda la autoridad que reciben viene de arriba. Dios así lo estableció, y tenemos nosotros que obedecernos. Tenemos que obedecer a Dios. Si obedecemos a las autoridades, entonces estaremos obedeciendo a Dios. Y tenemos que obedecerlo en cuanto a lo civil, en cuanto al orden. Pero ya en cuanto a lo espiritual, la obediencia es a Dios siempre. Ahí sí tenemos que obedecer a Dios. Voy a buscar un pasaje para ver dónde está la obediencia a Dios. En cuanto a una orden de Dios, primero está la orden de Dios que el de la propia autoridad. Por ello, Romanos solamente se refiere, y Pedro solamente se refiere a lo civil, a lo social. Pero ya lo espiritual, eso sí, tenemos que obedecer a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 y 2, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorará a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Eso fue lo que dice, esa fue la orden de Dios al profeta Samuel. Dice el profeta Samuel, ¿y cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. La orden del rey Saúl, del gobernante de Saúl, era que no se podía ir a ese lugar. Por eso dice Samuel, ¿no? ¿Cómo voy a ir, Dios? Pero Dios le dice, ve, toma una vacada, va a hacer sacrificio. Es decir, Samuel obedeció primero a Dios en cuanto a una orden de Dios que a la propia autoridad que había establecido algo. Cuando una autoridad está en contra de Dios en cuanto a la iglesia, en cuanto a lo espiritual, es necesario obedecer primero a Dios. Pero las autoridades por lo regular se dirigen o lanzan ordenanzas
o reglas en cuanto a lo civil. No es, sí se meten en algunos países en cuanto a lo espiritual, como China, como los musulmanes, pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo del capítulo 13, cuando veamos la primera bestia. Aquí lo que debemos de destacar en este pequeño video es que no hay una contradicción en que, aunque los gobernadores sean la primera bestia y que está en contra de Dios, el cristiano tiene que obedecer en cuanto a lo civil y lo social a lo que es la autoridad humana. Dice, cuando fue el Señor Jesucristo, fue apresado, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, bueno, ya lo dije, y luego dice por ahí en el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús podía haber hecho eso, pero Jesús no lo hizo porque Él iba a cumplir y vino a cumplir. Y también otro mandamiento de un cristiano, aunque sepamos que los gobernadores están en contra de Dios, un mandamiento es orar por los gobernadores. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este es una pequeña introducción solamente para tratar de ver esa y ver que no hay una contradicción. Aunque la primera bestia es el gobierno y está en contra de Dios, nosotros como cristianos tenemos que obedecer al gobierno en cuanto a lo social, en cuanto a lo civil. El día de mañana ya empezamos con el texto de Apocalipsis capítulo número 13. Dios les bendiga.